Bueno, vamos a entamar. Lo primero de todo, buenas tardes a todos y a todas y gracias por estar aquí en el Cadicos. Neste acto entamado por la Asociación Cultural El Llavadero y que lleva por título Oficialidad, cómo facela. Para desendolcar esta mesa redonda contamos con 4 invitados al autor. Voy a presentarlos de ya para acá. Tenemos el gusto de tener a Ignacio Iglesias, que es empresario, escritor y editor en lengua asturiana, fundador de la editorial Ámbito y primer director del periódico Les Noticias, conocido por todos. Al llau tenemos a Yolanda Huergo, que es licenciada en Derecho y activista de la Xunta por la defensa de la lengua asturiana. Al llau de Yolanda a Xosé Antón García Riaño, maestro, pedagogo, profesor titular de la Universidad de Uvieu y presidente de la Academia de la Lengua Asturiana. Y al mío llau tenemos a Esther Castro, que es filóloga y trabajadora en el campo de la normalización lingüística. Gracias a todos ellos por estar aquí. Bueno, el acto va a ser una especie de mesa redonda, aunque no tengamos mesa, en el que van a hablar todos los miembros y vamos a hacer, bueno, pues como 4 partes, hablar de 4 aspectos con respecto al tema que nos ocupa hoy, que es la oficialidad. Partimos del título, de ese concepto, ¿no?, de la oficialidad, un concepto que conocemos todos los que estamos aquí, que muchas veces glayamos en muchos actos reivindicativos y que hay un concepto muy general que esconde pues, aspectos mucho más concretos que queremos hablar de ellos aquí. Cuando hablamos de oficialidad tenemos que hablar de modelos de oficialidad, porque es verdad que bueno, puede haber distintos modelos y lo que nos preocupa y vamos a hablar hoy aquí de cuál sería el modelo más afalladizo para nosotros pastores. Entonces voy a trasladar a ellos esa entruga que lleva. ¿Qué modelo vos parece, para vosotros, a rasgos generales, que puede ser el modelo de oficialidad que sea más afalladizo para nuestro país, para Asturias? Bueno, empezamos por Ignacio. Bueno, empezar bien, es lo más entreñado, ¿eh? Pues nada, buenas tardes. Yo, si tuviera que resumir una palabra, diría que el que nos permita usarlo. O sea, el modelo de oficialidad que nos permita usar el asturiano en los distintos ámbitos. Un modelo económicamente... Perdona, tenía yo. Un momento, Julio Iglesias. Un modelo económicamente viable, políticamente apoyado, mayoritariamente apoyado, y socialmente eso, normalizador. Y la reflexión sería, que igual no la tenemos hecho y tenemos que hacerla de aquí para adelante más en detalle, ¿en qué ámbitos estamos hablando? Porque hay muchos ámbitos. Hay el ámbito clásico de la casa y el chigre. Para eso igual no necesitamos oficialidad. O sí. Pero también hay el de la escuela. La escuela, el instituto, la universidad, etcétera, y el recreo. Pues ayuda a tener oficialidad, poder normalizarlo en esos sitios. Pero también los medios de comunicación, el teatro, la radio, la televisión, la prensa, la ópera. Y esto de la ópera no lo digo porque sí, digo porque sabéis que en los últimos, bueno, en la última temporada, como se da el aviso en el Campo Amor de que apaguen los móviles en asturiano, pues eso produce. Y una de las cuestiones más, no sé cómo llamarlo, surrealistas, es que hay gente que dice que eso no se puede poner porque como el asturiano no es oficial, e incluso para esas cosas necesitamos el modelo. Bueno, en otros sitios, la cafetería, el chigre, la tienda, el supermercado, pero también la comisaría o la notaría. Vamos a hacer una escritura y necesitamos una oficialidad que nos permita hacerlo. Y tampoco creo que sea un interruptor de on-off. No va a ser que el día que tengamos oficialidad todos estos ámbitos ya los tengamos conseguidos. Pues habrá que trabajarlos. Bueno, para no extenderme más, incluso en los ámbitos, como digo, más privados, la tertulia nuestra, el gimnasio, el partidín de los lunes o el club de los viernes. En todos los ámbitos políticos, después prestaría entrar en eso de la política porque cuento que es interesante. Y nada más, en definitiva, vuelvo como empecé, un modelo de oficialidad que nos permita usarlo, que para mí ya es la palabra clave, el uso. Sí, Yolanda.
Bueno, pues yo quiero agradecer antes que nada al Llavaderu por convidarme a estar aquí falando deste tema además tan interesante, ¿no? Y por suerte además tan de actualidad. Entonces, yo más que, o antes de falar de modelos de oficialidad, lo que sí que querría falar es de la oficialidad mesma, ¿no? La oficialidad, pues que ni más ni menos que dai a la lingua el estatus xurídico que constitucionalmente tiene que tener. Partimos de eso, quiero decir, en este ordenamiento jurídico en el que nos movemos, que evidentemente el del Estado español, la única vía posible para garantizar la supervivencia del idioma y para garantizar los derechos de los y de les falantes de asturiano. Aunque se empeñen en negárnoslo, pues ahora mismo no tenemos derecho a usar el asturiano y no tenemos derecho a usarlo porque no es oficial. Entonces allí la realidad. El reconocimiento de la oficialidad evidentemente no lleva consigo la aplicación automática del modelo de oficialidad que se vaya a implantar, sino que eso va a tener que desarrollarse a través de tener un desarrollo normativo que además va a tener que aprobar la Xunta General con la composición que pueda tener en un futuro, que ya veremos. Entonces, ¿qué modelo de oficialidad y el que necesitamos? Pues el nuestro, ni más ni menos, un modelo de oficialidad que copiando o que partiendo de de experiencias y de situaciones que puedan darse en otros territorios que tienen lenguas oficiales, pues que sea el que mejor se adapte a las necesidades y a las nuestras características. Por lo tanto, yo creo que falar ahora mismo de un modelo de oficialidad y un debate un tanto extemporáneo. Yo creo que primero de lo que hay que falar y de la oficialidad y de lo que eso implica en cuanto a reconocencia de derechos y en cuanto a lo que implica para la propia supervivencia del idioma, como digo, que es fundamental. Y y evidente que todas esas políticas que se van a tener que desendolcar van a depender precisamente de ese modelo que tiene que aprobarse en el Parlamento. Por lo tanto, capacidad xente con capacidad para ponerse a trabajar y para tratar de diseñar un modelo que tiene que ser el nuestro además y que puede importar cosas de otros territorios que nos valgan, pero que también puede tener cosas diferenciadas, pues yo entiendo que habrá que estar muy atentos a lo que pasa con esa declaración de oficialidad, con ese reconocimiento que, como digo, es fundamental, y a partir de ahí pues habrá que ponerse a trabajar. Yo creo que más que falar de aspectos concretos y de modelos concretos, en este caso yo creo que lo que hay que centrar es bien el debate, ¿no? Y falar de ese concepto y es fundamental para falar de lo que después va a venir, que además no es automático, ¿no? Eso será otra segunda parte. Sí, introducimos el tema del modelo, ¿no? Porque muchas veces falase de oficialidad y la gente pues tiene la idea de los modelos de otras comunidades que son bilingües, ¿no? Entonces, pues está mucho que menciones lo del nuestro modelo, porque es lo que muchas veces la gente no tiene en cuenta, que modelos hay muchos y que nosotros podemos atopar el que mayor se adapte a nuestro caso. Bueno, pues juntamos como los collacios de mesa redonda, pues dándoles gracias a la Asociación Cultural Llavaderu por el brinde que me fai para estar aquí a hablar de un tema que efectivamente es un tema de mucha actualidad. Efectivamente, la oficialidad y la previsión constitucional para las lingües de las comunidades autónomas. Asturias está en una situación anómala, difícilmente justificable desde el punto de vista político. Nosotros, yo no estoy haciendo nada, es decir, me parece a mí. ¿Es necesario un plegado? Bien, decía que la oficialidad y la previsión constitucional para la protección de las lingües distintas del castellano, la oficialidad tiene que tener una característica básica, tiene que ser oficialidad para tener la protección o para tener una situación de semioficialidad. Ya tenemos el marco jurídico de güey, y que da cuando pues siéntese por ahí afirmaciones que hay que considerar la oficialidad. Tiene que ser oficialidad. Hay sentencias del Tribunal Constitucional que dicen en qué consiste la oficialidad, y a partir de ese momento efectivamente tiene que ser una oficialidad que no tenemos por qué copiar o asimilar de otras comunidades. Y es verdad
que la dinámica de los medios de comunicación fexo que hubiere, digamos, oficialidades simpáticas y oficialidades non simpáticas. Una oficialidad simpática y la de Galicia o la de Valencia, una oficialidad antipática y la del Euskadi o la de Cataluña. Bien, nos no podemos jugar a eso, tenemos que buscar la nuestra propia solución. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, pero la oficialidad tiene que ser oficialidad, non puede ser da que peculiar que se asemella a la oficialidad, pero que, digamos, de fecho non asegure los derechos lingüísticos de los asturianos. Yo defendo en estos momentos, efectivamente, que pensemos muy bien cuál es la oficialidad que específicamente necesita Asturias, cuáles son nuestras necesidades, expectativas, demandas, y a partir de eso lograr el mayor consenso posible para conformar una oficialidad, insisto, afallada a la realidad social, histórica, política y cultural de Asturias. Yolanda. Ay, perdón, Esther, perdón. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Yoli, más que, o sea, con los tres en concreto, pero con lo que dijo Yoli parece que estaba leyéndome el pensamiento de lo que yo quería decir. Yo pienso que en un principio tenemos que hablar más que nada del concepto de la cooficialidad, muchísimo más de saber si hay un modelo concreto o otro. La oficialidad es fundamental porque es la que nos va a garantizar los derechos lingüísticos de todos los que somos falantes de asturiano y que hasta ahora no tenemos reconocidos de una manera plena. Sí es cierto que tenemos una ley ahí que hace 20 años que está funcionando y que, bueno, que cumplió su misión, ya que no se pudo tener algo mejor, pero yo creo que tocó ese techo y lo que necesitamos para garantizar todos nuestros derechos y tener una oficialidad. Después de conseguir la oficialidad en la reforma del estatuto, de incluir el asturiano, o sea, tendría que ser una oficialidad inclusiva, de incluir, de sumar, de enriquecemos a todos, de hacemos más competentes, de incluir la nuestra lengua que tenemos dentro de un patrimonio muchísimo más global y dentro del plurilingüismo mundial. Después sí sería el momento de poder sentarse pues todos los elementos sociales para saber qué tipo de oficialidad necesita pues Asturias. Las características de la nuestra comunidad no tienen por qué ser iguales que les de Galicia o que les de Cataluña o les del País Vasco, no. Eso tendría que verse después, tendría que haber el mayor consenso posible, que todos los esfuerzos pues arrimar en el yombu y mirar que es lo que más nos interesa dentro, bueno, pues de las características de la nuestra comunidad. Pero bueno, para empezar, por supuesto que la oficialidad es el paso primero que tendríamos que dar. Yo quería hacer un comentario muy breve. Yo también soy licenciado en Derecho, que no lo ponía en la... No, artículo 3.2 de la Constitución. Les demás lingües serán oficiales de acuerdo con sus estatutos de autonomía. Es si ahí traicionanos el idioma, porque es si serán castellano, nosotros confundimos con el serán asturiano en cuenta del van ser o habrán ser. Hubo una discusión en el Senado, quítame o dame la razón, hubo una discusión en el Senado de aquella, cuando la Constitución se discutió, que lo dejó muy claro, porque había gente que no estaba a favor de ese artículo de la Constitución, diciendo que eso implicaba un mandato como el que dice los coches incorporaránse a la autopista pel carril derecho de acuerdo con el reglamento de circulación. Entonces dice, bueno, pues en mi reglamento dice que no se van a incorporar. O sea, las demás lingües, entendiendo las demás lingües, serán oficiales de acuerdo con sus estatutos. Y llevamos, por lo tanto, 30 años incumpliendo la Constitución española. Esa es una de las cosas que conviene citarlo literalmente. Nada más que eso. ¿Comentar algo más en esta cuestión? No, y claro que lo oye. Bueno, vamos a seguir avanzando un poquillín. Me falasteis del momento actual, ¿no? Como un momento clave, un momento en el que, bueno, llevamos ya varios años, ¿no? Con encuestas de tipo sociolingüístico fechas por el Caldelargo Francisco Llera Ramos, que asoleyen un sentir
muy favorable a nivel social, a favor de la lengua asturiana y de la oficialidad, ¿no? A nivel político, pues hay también de ellos avances. ¿Cómo veis el momento actual para abordar el cambio de estatus lingüístico de la lengua de Asturias? Ahora vamos a entrar por eso. Bueno, yo trabajo en el campo de la normalización lingüística y yo la verdad es que veo lo completamente favorable. Yo pienso que la gente que ve con totalmente normalidad el hecho de que demos un paso más y de que el asturiano sea oficial. Yo no me atopé en estos 8 años que llevo, no, 7 años que llevo haciendo normalización lingüística, nadie falles paravanes cuando la animas a que haga alguna cosa en asturiano o cuando propones que utilice el asturiano junto con el castellano, cuando intentes hacer ver que el asturiano que puede convertirse, incluso estoy hablando en el caso de empresas, de que puede incluso convertirse en marca, en algo propio, en un distintivo, en algo que lo fai, yo qué sé, pues diferenciarse, que no sé, que te da otro empaque. No, la gente tómalo bien, la gente está contento, quiere que le expliques. Nunca en la vida me encontré absolutamente con nada. A nivel de concello, bueno, y allí es más complicado porque no hay una regulación concreta. Entonces a veces sí que andes dando un poquín puñetazos al aire y no puedes hacerles cosas como bien quisieres, no por nada, sino sencillamente, pues por ejemplo el mío, que hay un concello grande, que hay muchos servicios, que hay poca coordinación entre ellos, que podría hacerse muchísimas cosas, pero bueno, yo qué sé, no se acuerdan que hay un servicio de normalización que te puede resolver dudas, que te puede ayudar a hacer cosas. Claro, también es verdad que tú tampoco puedes estar en todos los sitios, un concello muy grande y un concello muy disperso, no puedes estar controlando si todo el mundo cumple la toponimia, porque tampoco estás al tanto de, por ejemplo, de todos los carteles que se faen, no sé, son muchas cosas. Por otra parte está la mocedad. Yo fales con los chavales, fales con los profesores de asturiano y la verdad es que yo creo que la mocedad sí tiene una concienciación cada vez más grande de que el asturiano, bueno, pues es una cosa que es nuestro, y una cosa que están orgullosos de ello, que sí, que quieren tirar para adelante con ello. No lo sé, yo la verdad es que sí que veo que hay un momento pues muy afalladizo para poder tirar para adelante con ello. Ahora sí, que fai falta. Yo pienso que lo que fai falta es una concienciación política, que se pongan de acuerdo, porque ya que sin ese consenso no vamos a llegar a ningún momento. Lo que no podemos hacer es que pase como la otra vez, que ya que acabamos pues como a medias tintes, y que no podemos volver a caer en los mismos errores, con lo cual yo pienso que es un tema muy serio y que de aquí tiene que salir ya, pues vamos, algo consistente y que nos haga a todos trabajar y tirar para adelante en el desarrollo de una normalización total y plena. Sí, vamos a ver, a mí parece que esta es la domina de la oficialidad. Y la domina de la oficialidad, en si además tuvimos la oficialidad tan cerca, estamos raspeando la oficialidad. Siendo realistas, a lo mejor este no es exactamente el momento, y refiérome a estos meses en antes de las elecciones para llorarla. A mí pareció un fecho histórico el que dos fuerzas políticas, Izquierda Unida y Podemos, pues per primera vegada tuvieron la capacidad de llevar al Parlamento asturiano la iniciativa de reforma estatutaria para lograr la oficialidad. En Xamás se logró eso y yo dije que todos teníamos que sofitar digamos esa dinámica. Bien, lo que pasa es que en el Parlamento hay una aritmética parlamentaria, nunca mejor dicho la cuestión. El PSOE, que es la otra fuerza que llueu del 32 Congreso afita la oficialidad, bien diciendo reiteradamente que hasta después de las elecciones no va a sofitar la oficialidad. Yo creo que desde el punto de vista de un análisis realista no se va a lograr que el actual grupo parlamentario socialista sofite esta iniciativa. El momento y de todas maneras histórico, y la primera vegada que la cuestión entra legítimamente de la mano de dos grupos parlamentarios y no minoritarios,
senón de grupos con puxo en el Parlamento. Hai que sopetar esta cuestión, pero non podemos escaecer que esta é la domina e, por lo tanto, el momento hai que facelo un pouco máis amplio. Digo, para no, en fin, para no caer en la señaldad, non sei como se diría melancolía en asturiano, porque dende eu llevamos muchos años luchando, estamos raspeando y tenemos que tener una estrategia de logro de la oficialidad. Yo insisto entonces en esta idea de que estamos en la domina de la oficialidad. Bueno, yo por centrar un poco, igual yo también un poco de formación profesional, pero sí que me prestaba, estamos hablando de cuál es el momento, o si este y el momento, digamos, para abordar ese cambio. Y a ver, yo quiero recordar que para que la oficialidad se incluya en el Estatuto de Autonomía de Asturias hay que modificar un artículo del Estatuto, que es el artículo 4. El Estatuto, en el artículo 56, dice claramente cómo se modifica. Modifícase a instancia o promovido por una cuarta parte de los diputados y diputados del Parlamento de la Xunta General, o una cuarta parte, no, 2/3 partes de los concejos asturianos, entre otras iniciativas. Entonces, bueno, pues si echamos números, en la cuarta parte de los diputados de la Xunta General son 12, y en este momento esa suma salía. Por lo tanto, a mí parece que es el momento de plantearlo. El viernes presentóse por fin esa propuesta de modificación del estatuto, y yo la verdad que creo que es un momento histórico, y donde yo no puedo más que alegrarme por ello. Evidentemente ahora habrá que estar muy atentos a esa tramitación, habrá que tratar de conseguir el mayor consenso posible, pero bueno, yo también quiero recordar que tampoco fue falta unanimidad para modificar el estatuto, y también vamos a ver, parece que estamos hablando, el estatuto ya se modificó, acordámonos de la reforma del año 99, que se intentó también, o que se modificó el artículo 4, y por lo tanto, bueno, yo creo que a la respuesta, respondiendo a la pregunta concreta de cómo vemos el momento, yo creo que la suma en este momento para eso daba, aprovechóse, y a mí parece que eso hay que valorarlo muy positivamente. Ignacio. Sí, yo el momento veo también que es el momento, pero efectivamente no falo de estos meses, o falando más claro, de esta legislatura. No me parece que vaya a ir para esta legislatura. A ver, en mi opinión aquí pasaron dos cosas, o una cosa muy importante en los últimos tiempos, centrándome nada más en la política, quitando la sociología, que yo también estoy a favor, pero tan bien explicado que no hace falta explicarlo más, que es el cambio de postura del PSOE, de la FSA. Para mí eso, bueno, cambió el panorama. Pero también cambió el panorama de la derecha, y voy a intentar de explicarlo. Quiero decir, ahora empiezo por el PSOE. Claro, el PSOE no es monolítico, y entonces hay que entender cuál es la situación. Que es una obviedad, pero hay que repetirla. O sea, el que gobierna es Javier Fernández, y el equipo de gobierno es, vamos a decirlo, javierista. Pero el grupo parlamentario también. Entonces la FSA sacó lo de la declaración a favor de la oficialidad con esa doble cuestión, que los números igual no me escaezo, acordéme, que en el comité ejecutivo, pues con 20 y tantos o 17 votos frente a, bueno, una mayoría razonable, pero tal. Y entonces hubo una maniobra para que eso no saliera adelante, haciendo que votare la asamblea mayoritaria con la idea, los que la promovieron, de pararlo, y salió ellos mal, porque entonces ahí algamó el 80% de los votos, con lo cual lo que podía ser interpretado dentro del PSOE como una maniobra, que bueno, pasó en un congreso, pero en el congreso siguiente volvemos para atrás y para adelante y para atrás, con esa mayoría tan abultable, pues acabó. Como además Adrián Barbón, que es el nuevo secretario, ganó las primarias también de manera incontestable, entonces ahí no hay, y lo que hay, no hay respuesta, lo que hay es la resistencia evidente y pasiva de el actual equipo de gobierno y grupo parlamentario, con lo cual yo no entro en la discusión, no me parece ni bien ni mal, en el fondo parece un poco bien que Izquierda Unida y Podemos metieran
esa propuesta, porque efectivamente tiene ese toque que va a obligar al PSOE a posicionarse, pero que no nos engañemos, va a obligar al PSOE a posicionarse en contra. Con lo cual cometeríamos un error, digo, los partidarios de la oficialidad, de quemar un último cartucho, o de pensar que este no es el último cartucho de nada. El bueno va a ser el siguiente. Esto que digo tampoco es una cosa rarísima y ni estoy contando una estrategia interna, calla, que esto ya es tan evidente que sábelo todo el mundo. Pero esto provoca una reacción que si tengo 3 minutos puedo explicarlo porque creo que es interesante, una reacción en la derecha. En los últimos tiempos, en la derecha asturiana, en la que hay que incluir de mano 3 partidos, que son el PP, Ciudadanos y Foro. Pues hubo en Foro, que es un partido asturiano, a diferencia de los otros 2, lo que sí se consiguió, vamos a decirlo así, que se asumiera, por siente que seguramente ellos igual no contaban que iban a llegar a asumir ese discurso, un discurso en el que se sentían cómodos, también, ya era atopadizo para ellos, que esto del asturiano lleva un patrimonio, entonces igual que se defiende el románico o el arte no sé qué, pues hay que defender este patrimonio. Bueno, y como digo, afallábense allí. Esto ya partidista, no es una cuestión de tal y no puede usarse como arma para hacer política con minúsculas, ¿de acuerdo? No tienes que usarlo para defenderlo, no hace falta decir yo que no tengo costumbre o no soy yo un falante típico o un neofalante o una persona no. Tiene que haber un consenso, una mayoría, porque no puede ser un problema, implica un respeto a las minorías, pero para que haya oficialidad y la mayoría la que tiene que aceptar esto. Por cierto, son 27 los diputados sobre 45 que tienen que aprobar la oficialidad, porque son ya no sé si 2/3 o 3/5, 27. Con el PSOE, Izquierda Unida y Podemos y Foro darían, pero sin el PSOE y sin Foro no darían. Y aparte, yo creo que tampoco era una buena idea hacer amalgamar una oficialidad sin el PSOE, porque si están a favor, sería un poco ridículo, ¿no? Bueno, retomando lo que decía, hay un cambio de paradigma que es precisamente y la derecha, como digo, asturiana, o mucha gente dentro de la derecha asturiana, llegó a entender que llevábamos muchos años con una izquierda del PSOE, contraria a la oficialidad, contraria con ese discurso teóricamente internacionalista, que yo llamo también cosmopaleto, de autoodio, que no tengo que explicar mucho porque seguramente por vuestras caras ya sé que entendéis lo que estoy hablando, y que lo que podían llegar a recuperar el discurso asturianista de esa burguesía que arranca en González Posada, pasa por Xovellanos, Fermín Canella, Flórez Estrada, incluso Ferran Coronas, iba a decir Pindepría, no, más bien, bueno, otros autores y otros intelectuales, Álvarez Gendín, etcétera, etcétera, Fernández Miranda, y que se podían reconocer en ese discurso. Entonces lo llegaron a comprar. Pero con este cambio del PSOE cambia la circunstancia, y lo que más cambia allí, que la derecha más española, todo esto sin connotaciones peyorativas, la que de obediencia española acusa a todo aquel que pues es favorable en este caso a una lengua periférica, de caer en la órbita de Podemos, cosa que sabéis en el caso de la alcaldesa de Sisión, que ahora más de la candidata, lo que ella acusa, que estás gobernando en Sisión con el apoyo de los señores de Podemos. Y eso hay gente dentro de esa derecha que no sabe cómo manejarse en este nuevo escenario, porque no, yo eso no. Yo todo lo que decimos hasta ahora sí, pero este nuevo paradigma no lo admito. Y sinceramente creo que necesiten tiempo. Entonces, a la pregunta que podéis, que a mí me tienen fecho, pero al final los de Foro están a favor, están en contra, de un apoyo real. A la hora de la verdad que van a hacer, pues yo creo que están mucha gente en esta cuestión. Dame un poco más de tiempo, porque yo estaba más cómodo en un discurso
en el que no tenía por qué posicionarme y que iba entendiendo esto y iba siendo más favorable cada vez, pero ahora el tener que en 15 días, como el que dice, levantarme y votar ese traje no me gusta. Pero intenté ser lo más claro posible. Sí, gracias, queda muy claro. Bueno, a mí gustaba preguntar ya a Riaño, aprovechando que está aquí, ¿qué tal la experiencia europea que tuviste? Bueno, ya que... La experiencia para que nos cuentes un poquillín cómo vivisteis. La experiencia europea foi moi interesante. Tuvimos na Comisión Europea, é dicir, el gobierno de Europa e en el Parlamento Europeo, aquellos e unes dimensiones inimaginables. Yo falando con algunos parlamentarios, decían que no había un órgano parlamentario en el mundo tan grande y con esa complejidad, ni un gobierno, digamos, también con esa capacidad que se amuesa simplemente viendo a los edificios, exceptuaba en el Pentágono, pero lo demás, bueno, y todo enorme. Hubo una entrevista muy importante con el presidente del Intergrupo de Minorías Lingüísticas del Parlamento Europeo, un finlandés muy sensible a la diversidad lingüística y cultural. Conocía por ejemplo, la Constitución española y el desarrollo, la puesta en práctica de la Constitución española, y sabía que en algunas comunidades, como Asturias, había de algunos problemas. Nosotros hicimos un informe expresamente para entregar a los parlamentarios, a la gente de la comisión. Hay un compromiso de esta persona, Nils Torvalds, de venir a Asturias. Para nosotros sería un logro que viniera. Tenemos un programa de actos ya definido, podría conocer Asturias, y yo creo que en un momento clave, que tendría que ser el primer trimestre del próximo año, porque si no pondríamos ya directamente en la campaña electoral y sería imposible. Bueno, desde ese punto de vista, el intercambio muy interesante, y es increíble la cantidad de posibilidades para la visualización y para la protección de una lengua minoritaria como el asturiano que hay en el contexto europeo y que institucionalmente no se demanda desde aquí. Desde convenios, intercambios Erasmus, intercambios convenios para que siente de comunidades con lenguas minoritarias visite Asturias, conozca al asturiano, haya esos intercambios, la visualización en Europa, una bayura de programas inimaginable que aquí nadie pide porque a nadie interesa, porque a nadie interesa. Entonces, bueno, eso es un poco el resumen. Yo calculo que esta visita de ese nivel en Asturias puede tener un efecto social y simbólico de una cierta importancia. Llamen todo lo de la boca. Gracias. Bueno, volvemos un poquillín atrás, otra vez a la entruga de inicio, ¿no? A la oficialidad, que además falábamos que non é la declaración mera de la oficialidad, ¿no? de dar el estatus de reconocencia, sino que hay que traballar y desarrollar esa oficialidad. Entonces, nese sentido, ¿qué estalles vos parecen que pueden ser prioritarios a la hora de abordar la oficialidad del idioma? ¿Qué cambios veis necesarios en Tamar Perellos para desarrollar la oficialidad? Pues empezamos por este. Bueno, teniendo en cuenta de que después de declarar la oficialidad habría que sentarse, trabajar, organizar una ley de normalización y demás, yo pienso que hay dos estalles fundamentales. Una es la administración. ¿Por qué? Porque la administración es la manera que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas de comunicarnos y después la educación, porque la educación es fundamental también, y sobre todo si queremos garantizar todo lo que es la transmisión generacional. Entonces serían esos dos estalles en principio fundamentales. Que los otros no son importantes, pues sí, son importantes, pero estos son los que atañen más directamente a la ciudadanía. Entonces, vamos, sería entamar por ellos. Bueno, poco hay que añadir a lo que acaba de comentar, decir que efectivamente todos los estalles son importantes, pero si hay una importante y es la administración, y dentro de ella la administración educativa, que es
la supervivencia de una lengua y evidente que depende de la transmisión generacional, y para ello pues hay que garantizar la presencia del asturiano en todos los niveles educativos, y eso es fundamental. La manera de hacerlo pues ya la veremos, pero fundamental. Y luego en la administración pues es evidente que una administración tiene que tener personal formado para poder atender como se merece a la gente, a la ciudadanía que quiere dirigirse a la administración en asturiano, que por cierto teóricamente ya tenemos derecho a hacerlo, pero que no es verdad, ¿no? Con lo cual solamente con eso el avance ya iba a ser, o sea, yo creo que bastante visible. Y luego pues tampoco quiero olvidarme de los medios de comunicación, que tienen un papel fundamental, que es evidente, y que bueno, que digamos que para poner el asturiano donde se merece, pues probablemente haya que plantearse pues incluso medios de comunicación que puedan tener una programación 100% asturiana, ¿por qué no? Pero lo de la administración, y sobre todo yo creo que desde el punto de vista educativo, y es fundamental. El resto de los detalles pues ya se irá viendo, pero en principio con eso me quedo. Pues yo acuérdome que hay años siempre se hablaba de un triángulo que ya era educación, toponimia, medios de comunicación. No sé si os acordáis, pero ya era un poco la idea. Entonces, ahora con el paso andado, lo de la toponimia parece una cosa, bueno, fácil. Vemos cómo llega. No digo que te ha hecho, pero que llegue el camino, no hay mucho más que discutir. ¿Sabes? Está trazado. Lo de los medios de comunicación, pues eso, en la medida en que son públicos, o que los hay, vamos, básicamente la TPA o la RTPA, pues también hay cuestión de, ahí hay un camino muy fácil de avanzar, porque la visibilización que ya produce les ventanines tan pequeños que tiene el asturiano en la RTPA, pues son bien granibles, con lo cual es evidente. Y entonces, en cuanto a la administración, que yo creo que es la cuestión, porque la oficialidad lo que quiere decir es exactamente eso, que eso hay que recordarlo, que que el uso del idioma es válido en estalles oficiales, eso es la oficialidad, nada más y nada menos. Entonces, la administración asturiana, hay un tema que tendríamos que pensar. Hay aproximadamente 36.000 funcionarios en la administración asturiana autonómica. 15.000 más o menos son de educación, 15.000 de sanidad, y el resto de los 6.000 repartidos en distintas. O sea, el peso de la educación y la sanidad en el presupuesto, en el número de funcionarios, es muy importante. Tenemos mucho falado de la importancia de la normalización y de la oficialidad de la educación. Y hay mucha gente en educación y muchas organizaciones y muchas estalles y mucho trabajo y mucho fecho. Y en sanidad. Parece que no es casualidad que uno de los pilancos que más se ponen ahora es precisamente lo de la sanidad. Que la oficialidad va a implicar que no vamos a contratar buenos cirujanos o buenos médicos porque no saben asturiano. Tenemos poco trabajado ese tema, porque entre otras cosas la sanidad es una de las cuestiones o de los estallos donde la gente se relaciona con la administración de manera más importante a veces. Y yo también, y eso tiene pasado, y siente que trabaja con, médicos que trabajan con gente pues mayor, por decir que en los momentos en los que tienes delante la posibilidad de la muerte, y cuando pierdes los prejuicios, y el que lo lleva dentro fala asturiano, y esas experiencias son interesantes, y conoceréis la anécdota famosa de pues eso, ¿qué tal está señora? Y dice, bueno, yo que, o sea, amorio y mánquenme los huellos. Entonces escribe ahí y dice, bueno, expresiones incomprensibles, demencia senil. Entonces ya es importante tener una normalización en sanidad. Entonces muchas veces también empleamos yo el primero, un discurso a la defensiva. No queremos decir que por culpa de la oficialidad los médicos tengan que saber bueno, y cuando lo pienses dos veces dices, bueno, o depende, porque a mí prestaríame que no me apuntaren en demencia senil por decir huellos. Eso en cuanto a la administración. Y después de eso un par de cosas que igual no tenemos pensado. A mí me gustaría, más para adelante si acaso, hablar de la empresa y de la monarquía, pero en otro momento. Yo saco un tema que a mí interesa en especial, o sea, interésame, y un tema que
que me alegra que sacara, que ya el tema de la toponimia. Y que el tema de la toponimia y un tema especialmente cafeante, quiero decir, la toponimia ya es oficial, quiero decir, los concellos que tienen decretos de toponimia aprobados incumplen sistemáticamente la su propia toponimia, por no decir el Principado de Asturias incumple sistemáticamente la toponimia oficial, y cuando eso lo pretendes hacer valer delante de unos tribunales, la contestación ye, no sé cuál hay, porque teóricamente ye que no es oficial, con lo cual el tema de la toponimia debería ser uno de los pocos que tendríamos que tener resueltos ya, porque bueno, entre otras cosas hay muchos concellos que la tienen aprobada, que ahí avanzóse mucho, y sin embargo ya pegase contra una pared, con lo cual ese ya es el mejor ejemplo, vamos, desde mi punto de vista, de por qué la asturiana tiene que ser oficial de una vez. Pero vamos, dígote porque eso sí que ya no debería depender para nada de eso, y sin embargo depende mucho. Que no tenemos que cambiar nada, ni ninguna ley. No. Simplemente cumplirlo. Ahí bastaría con cumplirla y con poder exigir el cumplimiento, que es lo que no podemos hacer ahora. Sí, vamos a ver, el tema de la oficialidad, hay dos ámbitos que ya se comentaron aquí. Uno, el ámbito educativo, quiere decir que el asturiano tiene que estar al alcance de todos los escolinos de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, es decir, de las enseñanzas no universitarias. Tiene que ser una asignatura, una materia, un área de conocimiento que cursen todos los escolinos, con el objetivo de algamar el que al cabero de la educación secundaria pues tengan la competencia mínima para poder libremente o no expresarse en asturiano. Eso es una cuestión fundamental. Y después hay el ámbito social. El ámbito social ya se faló, quiere decir que si uno ya el ámbito educativo, el ámbito social, pues ya la vida institucional del gobierno asturiano, del boletín oficial del Principado de Asturias y del boletín de la Xunta General en asturiano y en gallego asturiano, la vida parlamentaria, la toponimia, los medios de comunicación, la empresa y la monarquía. A mí hablar de empresa y de monarquía préstame mucho, a ver si da quien dice da qué en este sentido, pero vamos, son cuestiones que yo creo que tan pensáis, reflexionáis. Asturias tiene una ventaja muy grande, yo dígolo siempre que tengo oportunidad, y técnicamente la oficialidad más sencilla de todo el Estado español, porque somos una comunidad uniprovincial, tenemos 1 millón de habitantes, tenemos un único parlamento, no tenemos diputaciones provinciales. Quiere decir, las diputaciones provinciales, desde el punto de vista de la complejidad de la puesta en práctica de la oficialidad. En Galicia, por ejemplo, 4 diputaciones provinciales, un parlamento, 200 y pico concellos, en Asturias nada más 78 concellos, en Galicia, por ejemplo, 3 universidades, en Asturias nada más una universidad, y es de libro el diseño que se puede hacer de la oficialidad en Asturias. Técnicamente, vamos, es una situación de laboratorio para hacerles cosas bien. Entonces yo creo que en esos dos ámbitos, en el ámbito educativo y en el ámbito social, en Asturias podríamos hacer, en fin, una oficialidad perfectamente exportable, planificada y desde yo con toda la seguridad de la aceptación social. Bueno, queréis hablar de empresas y de monarquía. La mi pregunta siguiente tiene que ver, bueno, no sé si con el tema de las perras, ¿no? El tema que tanta desinformación genera por parte de algunas corrientes políticas contrarias a la oficialidad, ¿no? Que siempre se saca el tema de las perras como de que, bueno, que imposibilita, ¿no? Porque sale muy caro y demás. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Y una inversión cara hacer oficial la asturiana? Otra cosa es que, bueno, aunque sea cara, haya que hacerla, porque, bueno, a veces falen de que la escuela pública sale cara, ¿no? Porque, claro, pero bueno, y que hasta qué punto la educación tiene que ser rentable, ¿no? Pero bueno, prestaríame saber la vuestra opinión sobre este asunto. Voy a desear a Ignacio para el final. Esther. Bueno, yo siempre que falamos de inversiones, a mí parece que cuando hay que hacer una inversión, hay que hacerla.
Yo lo que non sei é falar de números. Yo parece que aquí Riaño e el que nos puede dar unha orientación, yo de números non sei falar, pero sí sei que cando hai que facer unha inversión hai que facela e non queda outra. Ya sabré, ya nos explicarán él o los otros contertulios si va a ser caro o non va a ser caro. Yo parece que invertir nunca lle caro. Invertir en algo que lle bueno para nosotros. Yo quiero decir, yo eso de caro, para empezar, yo ya non va conmigo, yo ya non lo entiendo. Una inversión non lle cara. Y un beneficio que va a repercutir en los asturianos y en las asturianas, con lo cual yo ahí ya non puedo entrar. Sin embargo, sí que podemos sacar mucho rendimiento. Además, hay otra cosa, por lo que sé, el resto de lingües cooficiales de otras comunidades autónomas sí que tienen, subvenciones del Estado español. Digo yo que si tuviéramos una cooficialidad sería exactamente lo mismo, no íbamos a ser distintos de otras comunidades autónomas. Lo que tendríamos que ser, yo qué sé, pues será, pues como todo, sentarse, mirar lo que se necesitan, qué tipo de oficialidad vamos a hacer. No se fan las cosas de la noche a la mañana, tendrán que hacerse estudios, tendrán que hacerse historias, y luego pues ya se vería. Pero decir de mano esta gente que dice, claro, porque llegue la cooficialidad va a traer unos gastos, yo pienso que yo qué sé, tirar los huevos antes que yo qué sé. No, yo no estoy de acuerdo con eso para nada. A ver, Riaño, lo que cuenta. Vamos a ver, cuando hablamos del tema del costo de la oficialidad, pues viejos militantes de la causa lingüística dicen de ese tema no merece la pena falar, quiere decir, la oficialidad y un derecho, y por lo tanto no merece la pena, digamos, en este momento adelantar el costo de la oficialidad. Bien, yo respeto esa posición, y es perfectamente defendible, razonable. La puesta en práctica de los derechos cuesten, la democracia cuesta, los parlamentos cuestan, los sindicatos cuesten y los empresarios también cuesten legítimamente. Pero yo, sin embargo, parece que y es también defendible una claridad en estas cuestiones. Una claridad porque ya que de partidos políticos y organizaciones contrarias al tema de la oficialidad están diciéndose cuestiones como, por ejemplo, el PP dijo que la oficialidad costaba al rodio entre 50 y 60 millones de euros. Desde otro tipo de digamos, de organizaciones sin representación parlamentaria de momento, y esperemos que no la tengan, ya se sube a 75, 80 millones de euros la oficialidad. Y es perfectamente defendible digamos, plantear lo que una oficialidad afallada a la situación de Asturias cuesta, y una oficialidad afallada a las nuestras necesidades cuesta el 0,5% del presupuesto del Principado de Asturias a pleno rendimiento. Eso implica 20 millones de euros. Eso implica que la escolarización son 14 millones de euros y la normalización en el ámbito social son 6 millones de euros. Yo defiendo, digamos, y podría con papeles amosar cuánto cuesta la oficialidad en el ámbito educativo, porque los cálculos están hechos contando con técnicos de la Consejería de Educación, digamos, con un contraste muy fuerte de esa realidad. El ámbito educativo cuesta, insisto, 14 millones de euros, el ámbito social cuesta 6 millones de euros. Hay que tener en cuenta que en este momento para el ámbito educativo ya se están destinando más de 5 millones de euros. Hay que tener en cuenta que en este momento el nollo de lo que lleva la escolarización cuéstanos el doble de lo que nos costaría en una situación de oficialidad. En este momento, por cada sesión de lengua asturiana en educación primaria, necesítense 2 profesores. Un profesor que está dando clase de lengua asturiana y otro profesor que está dando clase de una asignatura inventada que no existe en ningún otro sitio, que se llama cultura asturiana, que tendría que tener carácter transversal como siempre lo tuvo, y la cultura tiene que formar parte de las ciencias sociales, ciencias naturales, educación artística, educación física, les lingües, etcétera, etcétera. Bien, de algún sentido, con un estatus de oficialidad, el coste mayoritario en la educación reduciríase a la mitad, porque en este momento estamos pagando a 2 profesores por cada sesión de lengua asturiana.
non se nos puede esquecer tampouco outro fecho. Les comunidades que en el momento de acoller les competencias en educación tenían la lengua oficializada, recibían del Estado central una aportación económica para la escolarización de la lengua. En este sentido, cuando Baleares, que recibe las competencias en educación, cuando nos, y con la misma población, en aquella domina estábamos al rodio de tanto Baleares como nos, de 1.100.000 y pico personas, la aportación económica que recibieron del Ministerio de Educación para la escolarización de la lengua catalana de Baleares fueron 3.000 millones de las antiguas pesetas, y es decir, 18 millones de euros de güey. Esa cuestión habría que reivindicarla también, porque en fin, Asturias en ese momento renunció, llevamos mucho tiempo renunciando a unas aportaciones que serían muy importantes para el sistema educativo en Asturias. Bueno, yo por complementar un poquitín la intervención con datos que acaba de dar Riaño, bueno, a mí llámame romántica o vieja militante, pero sí es verdad que yo quería hacer también hincapié en otra cosa, la oficialidad de una lengua, y también la asturiana no puede ser solo una cuestión de perres. Yo creo que lo comentamos al principio, y en eso yo creo que estamos de acuerdo todos, que un patrimonio que hay que conservar, y que además que un derecho, una fonte de derechos, y cuando se fala de derechos hay que hacerlos efectivos, y para hacerlos efectivos hay que buscar fontes de financiación, y eso nunca hay un problema para nada, quiero decir, y una cuestión natural. Cuando tienes unos derechos que garantizar, lo que tienes que buscar y fontes de financiación, y de lo que te tienes que preocupar y de que sean les más posibles, y de que se empleen de la mejor manera posible, y que además que ese empleo sea eficiente y que sirva para garantizar precisamente esos derechos. Por lo tanto, yo parto de eso, y quiero insistir, porque parece que no se puede hablar de perres. Préstame mucho el planteamiento que hacías, y precisamente de inversión, efectivamente, y una inversión, y como hay una inversión hay mucho más que falar que perres. Porque entonces ahí hay que valorar muchas cosas. Las comunidades autónomas que tienen lenguas oficiales tienen pues una industria cultural que crece alrededor de esa lengua. Y por cierto, quiero aprovechar para decirlo, y es muy legítimo que la gente quiera vivir de su trabajo, porque al final es eso de lo que se trata, y parece que eso también sigue una argumentación que nos están machacando, y no, yo niego la mayor. Claro que hay gente que vive de esas lenguas oficiales, solo faltaría. Claro, si estamos hablando de la gente que no quiere la oficialidad, y de la gente que es contraria a la oficialidad, y que por lo tanto que no es amiga de la lengua asturiana, eso no es verdad. Claro, para ellos cualquier cantidad que pongamos y en mucho, porque lo que se quiere que se gaste y es cero, y eso no es así. Entonces, claro, para mí hay que poner esto al mismo nivel que el resto de derechos. Si para los otros derechos efectivamente se fala de cómo buscar fontes de financiación y de cómo hacerlo, pues aquí lo mismo. Yo, hasta de donde yo sé, ninguna de las comunidades autónomas, acaba de dar datos Riaño de Baleares, ¿no? Ninguna de las comunidades autónomas que tienen lengua oficial, en 40 años ninguna renunció a dejar de tenerles, con lo cual debe ser que tan mal no ellos va, ¿no? Por lo tanto, bueno, cuidado también con ese debate, falemos de números también, pero dejemos claro también cuáles tienen que ser los puntos de partida, por lo menos desde mi punto de vista. Que yo hacer una pregunta. Este Caricós, que hay un espacio cultural que tiene normalizado, podríamos hasta decir que oficializado el asturiano dentro. No sé quién son los responsables, como sois tan asamblearios y eso. La pregunta es, ¿cuánto vos costó? Y la respuesta es 0, ¿no? Cuando hablamos de coste y de inversión y de cuánto cuesta la oficialidad y tal y cual, yo soy claramente partidario de hablar de ello. En algún momento habrá que pasar la página, pero primero tenemos que llegar. Entonces fueron muy pertinentes las intervenciones de Riaño, porque clarificó unas cosas que va a haber que repetir mucho de aquí para en delante muchas veces. ¿En qué se gasten los perres o se invierten? Da igual, de la futura oficialidad. Claro, a ver, espera, medios de comunicación que me expliquen a mí
porque lle más cara una televisión, una radio, un periódico o lo que sea en asturiano que en castellano. Lo que no vale decir, no, oye, que la TPA, ¿cuánto nos cuesta la TPA ahora? No sé, 20 millones, 30, ya no me acuerdo, porque 20 ahora. Claro, entonces, si la mitad en asturiano cuesta 10. No, espera, cuidado, compañero. Y que incluso si se hiciera, se decidiera hacer otro medio en público o tal, en asturiano, bueno, eso cuesta o no cuesta, pero no oye por eso. La toponimia. A mí tienen que me lo explicar otra vuelta, si no, no lo entiendo. No entiendo que la toponimia en asturiano cueste más. Tonto no soy. Puedo entender que todas las reuniones de la Xunta de Toponimia, de todos los encuestadores que hay, de todos los tal, pero ya que incluso si me vas a meter en el precio todos los dietes de los plenos de los ayuntamientos en los que se tiene aprobado la tal, o el coste, que eso ya es lo mejor, a mí lo que más me presta, el coste de los cartelos. Claro, entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? Y eso tengo experiencia, claro, porque también hay otro, si en un ayuntamiento hay una oficina de normalización o una voluntad normalizadora de parte del equipo de gobierno o del pleno del ayuntamiento, y entonces en los presupuestos del año viniente meten 3.000 euros o 30.000, pero vamos, 3.000 euros para colocar una cartelería o una señalética, llámase, y en cuenta poner bueno, pues eso, pues pon hombres, mujeres o registro o lo que sea, y eso costó físicamente 3.000 euros, pero que si los ponemos en español no cuesten. Esas cosas son muy interesantes. En cuanto a los funcionarios y el apunte de Riaño de la educación, es que tal cual, o sea, está costándonos el doble. La historia esta de la voluntariedad y del doble y tal, y después en secundaria, en el instituto, quiero decir, y en bachiller, yo creo que ya peor todavía, pero entraríamos, pero nada más en términos económicos, de un desastre, o sea, como gestor económico, y un desastre lo que nos está costando. Y en esos 36.000 funcionarios hay de sobra, pero yo tengo intuiciones porque no tengo evidencias, pero estoy convencido que más del 10%, no digo más, tienen competencia y voluntad de usar el asturiano, con lo cual, que esa es la trampa. Estas asociaciones que citabas en sin citar, cosa que me parece muy bien, que falaban de 75 o 80 millones de euros, yo preocupéme de saber de dónde sacaban la cifra, y es muy evidente como vamos, un cálculo de funcionarios. Entonces, para oficializar el asturiano, según ellos, habría que contratar, pues no me acuerdo ahora, pero 300 funcionarios. Entonces, esa es la trampa. Pero ¿cómo que 300? ¿Pero para qué? ¿Qué es esto? Lo cual no quiere decir que no se gasten perres en, a lo mejor, formar a los funcionarios, en darles clase, y ahí no soy experto en el tema, pero bueno, efectivamente, pero bueno, igual que se fae en informática, en el sistema no sé qué, o en primeros auxilios, o en no sé cuánto. Entonces, no creo que sea inteligente decir que va a costarnos cero, porque también hay que explicar estas cifras, pero hay que explicar que también esto implica ingresos públicos, porque hay ayudas del Estado central, de Europa, y después el concepto de inversión. Entonces, yo, si tuviera que dar una cifra, conozco los estudios de José Alba y de David Rivas y demás, y parece bien comparto ese 0,5 que viene a hablar de esos 20 millones más o menos, porque el presupuesto son 4.000. Entonces, si tenemos un presupuesto de 4.000, ya termino, y lo que llegue el gasto mínimo, pero que llegue eso, llegue en los profesores que hay que dar asturiano, pero y los que dan matemáticas, ¿cuánto nos cuesta la normalización de la matemática en Asturias? Bueno, hay que compararlo. Y en otros estalles de normalización, como pueden ser los medios, o efectivamente hay que hacer igual de enseñanza o campañas o esto o lo otro, bueno, pero hablamos de cantidades perfectamente asumibles. Y también recalco eso, oye, que tenemos la suerte de ser una autonomía muy amañosa para esto, porque en otras llevas engredillado, pero la nuestra
Y al final el problema es que no nos fiamos de nosotros mismos. Y el problema es que hay mucha gente que metió mano en la caja. Y entonces no quieren o no queremos parte tal de que esto sea otra excusa para meter mano en la caja. Pero nada más con decirlo así, pues ya creo que pierde toda la fuerza este argumento. O sea, que nos diga gente que lleva 30 y tantos años o 40 años viviendo de la política, que no quiere la oficialidad para que la gente no viva de ello, califícalos más a ellos que a nosotros. Bien. Sí, vamos a ver, yo quería añadir nada más un dato. Hay un estudio muy fondo hecho por Caixa Galicia y por la Universidad de Santiago sobre la industria cultural gallega. La industria cultural gallega vehiculada en gallego asunta a 20.000 personas. Es decir, en Galicia la industria cultural transmitida, vencellada al gallego, son 20.000 personas, representa el 2% del Producto Interior Bruto en Galicia y es más potente que la industria química en Galicia. No hace falta decir que los indicadores económicos en Galicia están en este momento bastante por encima de los indicadores económicos en Asturias, partiendo de una situación mucho más baja, como sabemos. Bueno, y un apunte nada más en cuanto a la cuestión económica. Bueno, pues la mi parte, este era un poco el planteamiento que teníamos, ¿no? Y cumplimos perfectamente el tiempo porque sea justo ahora 1 hora. Entonces, bueno, primero entregamos si queréis comentar alguna cosina más, porque si no voy a dar paso al público para ver si alguien quiere hacer alguna entruga o algún comentario. Bueno, pues entonces ahora convidemos a vosotros, no sé si queréis aprovechar la ocasión para comentar de aquí que no se comentara en la mesa o que queráis importante recalcar. Demos la palabra. No seáis tímidos, animáis. Va mucho tiempo que yo entrúgome porque, sabiendo que en la sociedad asturiana somos bastante poco críticos con lo nuestro, debe ser por el espíritu grandón, pero extrañame especialmente el poco rigor crítico que mostramos con una de las empresas más importantes en esto de la formación de conciencia y el asturiano, que lle la TPA. ¿Cómo lle que ni a nivel individual ni partidos fan tan poca crítica sobre la TPA, tanto en los objetivos como en la su organización? ¿Qué pensáis del tema? Oye, que lle una cosa mía nada más. Vamos a ver, la TPA tiene un consejo de administración. El consejo de administración es proporcional a la representación política en la Xunta Xeral del Principado. Yo de cuando tengo la sensación de que los partidos políticos con representación parlamentaria vense bien tratados en la RTPA y faen poques demandes en ese sentido. Cuando va casi un año, la Academia tenía un plan de formación específico, medio pactado con la dirección de la RTPA, para en el plazo de un año hacer un espacio informativo en asturiano. Bien, ese proyecto de sópito desapareció, estaba considerándose con la dirección de la RTPA, desapareció de manera abrupta, que diríamos, de un día para otro, y nos falamos con los grupos parlamentarios que tienen representantes en el Consejo de Administración. Mesmamente los grupos parlamentarios, digamos, más favorables a la cuestión lingüística. Parecía que ya era un tema secundario, que no ellos interesaba, que en realidad, bueno, daba la sensación de que se sentían bien tratados, y entonces al sentirse bien tratados, la cuestión lingüística era una cuestión subsidiaria con respecto a ese tratamiento o a esa visualización que ellos percibían en la, digamos, en la RTPA. Esto lleva una intuición, pero donde yo
bueno, sí, hubo entrugas parlamentarias, pero non hubo unha posición decidida de decir yo voy a pedir a la xente que represente al meu grupo parlamentario en el Consello de Administración que interpele a la dirección de la RTPA porque ese planteamiento de presencia del asturiano vencellado a lo etnográfico, a lo rural, a lo folclórico en el buen sentido, etcétera, etcétera, y por qué non el asturiano nos espacios informativos. No logramos, digamos, convencer a los grupos parlamentarios de que entrugaren por eso. En este momento parece que están entrando en otra dinámica. Hubo una comparecencia del director de la RTPA, Virgil, el otro día en la Xunta General, y donde yo, pues, partidos como por ejemplo Podemos o Izquierda Unida sí parecieron asumir, digamos, esa reivindicación. A lo mejor ya que estamos cambiando de estrategia o de percepción por parte de los partidos. No termino de entender si lo de la falta de crítica y en general a la TPA o nada más en cuantes a la presencia del asturiano. Pues yo planteábalo en general. En general. Pero y entonces, importante, entre otras cosas, por el tema que tenemos ahora, lo que plantea Rial. Yo creo que la TPA pasó por distintas etapas. Creo que fueron aprendiendo a no tener críticas. Compraron complicidades, y no lo digo exagerando. La TPA empezó con un presupuesto mucho mayor del que tiene ahora, con mucho más despilfarro, apostando por producciones de afuera, con un cosmopaletismo evidente. Nada más lo que viene de las grandes capitales y con grandes medios tiene importancia, y lo que hacemos aquí o lo que hacéis aquí o lo que se podría hacer aquí es aldeanismo, y eso ya no pasa. Pasó de una situación de menos rigor a más rigor económico, en el sentido de que puedes gastar 20 millones, pues faré una tele peor, pero gasto lo que puedo gastar, cosa que primero no pasaba. El actual director, y yo creo que hay una habilidad, y no lo digo con segundos, tiene la capacidad de entender bien lo que quieren los dueños. Hay que entender que el actual director está allí de manera provisional y aguanta, de un superviviente, y eso explica que no se meta en charcos más allá de tal. En el tema del asturiano, él no lo verás que puñe, sino más bien digo, no, yo no tengo ningún problema. A mí díganme ustedes, que son los dueños de los perres, ellos y el Parlamento, el gobierno, el Parlamento, la administración, qué porcentaje, como lo faigo, yo voy a hacerlo, yo voy a ser disciplinado, con lo cual sobrevive. Y después, a lo primero tuvo mucha crítica de los otros medios de comunicación, porque también usaron la TPA, y esta anécdota conviene refrescarla, pues acordáis cuando lo de la Fórmula 1 de Fernando Alonso, que lo podíamos ver en La Sexta y la misma imagen en la TPA, y eso costábamos a los asturianos que bien millones, millón y pico al año durante 4 años tal, o sea, pagamos hacia 6 millones por eso, y si lo pienses 2 veces, ¿para qué pagamos por algo que nada más cambiando, que ya era, por cierto, una excusa buenísima para hacer un asturiano, mesma imagen pero distinta cuestión, mira, nada más, pero en realidad ya era una maniobra muy vasta de pagar 6 millones al dueño de La Sexta, que se hizo cargo de la voz de Asturias, y ya está. Con los perres nuestros se pagó a un señor de Barcelona para que se hiciera cargo de un periódico que no se aguantaba. Eso ya no pasa. Esto, la nueva dirección de la TPA, esas cosas no les fae. No nada más eso, sino que en ese tiempo aprendieron a dar y la parte de deportes a la Nueva España. Con lo cual la Nueva España, que empezó la su andadura diciendo que lo de la TPA ya era un despilfarro, un desastre, que ya era lo peor, porque si lo analicemos a poco que lo analicemos con un punto de vista empresarial y competencia para un medio como la Nueva. Y como si no puedes baltar al tu enemigo, xúntate a él.
Entonces lo que hicieron fue dar la programación de deportes a la Nueva España, con lo cual a partir de ese día, y si miramos en la hemeroteca hay un día, el día anterior estuvieron un desastre, al otro día estupendo. Fueron comprando otras voluntades a otros medios, tal. Entonces efectivamente la sensación que da y es exactamente esa, que tú vas al Parlamento y la gente no está bien, no hay problema. Incluso los productores asturianos, bueno, pues algo están trabajando mucho más que antes y no hay esa sensación de crítica hacia ellos. Intenté explicarlo también lo mejor que pude. Y el día que cambie esto, yo creo que por lo menos con la actual dirección y la gente de la TPA tampoco va a haber mucho más problema. Que ahora hay que hacer un 10%, un 15%, un 20%, un 50%, un 60% en asturiano, pues ya nos adaptamos y vamos a hacerlo. Eso pienso. Bueno, yo por hacer un apunte, bueno, aquí está hablándose de que de alguna manera todo el mundo se siente cómodo. Yo no lo creo, yo más bien creo, siempre hubo voces críticas con la TPA y yo creo que les sigue habiendo. Y además yo creo que también llega un momento en que también la gente desespera un poco y al final llega a dar voces en el castañeo. Yo creo que también hay algo de eso, quiero decir, él fala de una percepción, yo falo de la mía también. Y bueno, quiero precisarlo porque da la sensación de que parece que aquí repartieron. Yo no sé lo que deprendieron, Nacio, la verdad, no sé lo que deprendieron. No quiero discrepar contigo porque tampoco soy un cínico. Es decir, que las dos cosas son verdad. Y es verdad que en la TPA hubo momentos, yo percibo así, hubo momentos en que esa crítica pudo romper. Y realmente podía acabar mal. Y cuando entró en el 2011 el nuevo gobierno y hubo ahí unas tensiones económicas evidentes, la sensación de pelea y de tensión entre los trabajadores y los subcontratados y los productores y las demandas judiciales en el ámbito laboral, bueno, fueron muy duras. Y que ahora, en cambio, yo veo que la cosa pasó. No quiero decir que no haya razones, no quiero decir que no haya gente enfadado, no quiero decir que no haya perjudicados y que hagan las cosas de manera perfecta. Lo que quiero decir es que consiguieron rebajar esa tensión. Y lo conté yo sin mucho tal, con males artes en algunos casos. ¿De alguien más quiere comentar de qué? ¿Hacer de alguna entruga? Y con la otra pata de los medios de comunicación, yo estoy hablando ahora de la prensa escrita, sobre todo los dos grandes periódicos de Asturias, ¿qué hacemos? Dígolo porque son dos periódicos que tomaron siempre claramente parte, y no parte evidentemente no van con nosotros, y de cara ahora a una campaña electoral que se va a prever sobre todo tensa y que de algún partido quiere centrar en este tema de la oficialidad, yo pregunto qué se puede hacer y qué podemos hacernos entre lo que yo creo que hemos bien de parte de estos dos periódicos en concreto y lo que va a ser una campaña, yo creo, de desinformación, de manipulación y de información interesada. Lo que pensáis, qué se puede hacer, qué podemos hacer Vamos a ver. Los teóricos de la comunicación y de los medios de comunicación dicen que las dinámicas informativas en este momento que ya no dependen tanto de los medios tradicionales de comunicación, es decir, de la prensa en papel, etcétera, etcétera. Yo no sé si eso es verdad, pero a mí parecióme admirable una respuesta que hubo militante ante un vídeo que intentaba trasladar una imagen apocalíptica de la oficialidad, y en prácticamente 48 horas replicóse ese vídeo con un éxito enorme que sorprendió a los primeros entamadores. Yo creo que por ahí hay cosas que hacer. Quiero decir que, hay un tópico que es la sociedad civil organizada. Pues la sociedad civil organizada e inteligente tendrá que trabajar para contrarrestar posiblemente esa posición de los medios. Los medios son muy
calculadores, pensarán también hasta dónde pueden llegar. Da la sensación de que va unos meses pues apoyaban unas posiciones extremistas que en este momento ya no apoyen, porque a lo mejor igual se vuelven a las contra de ellos mismos. Algún de esos medios, grandes medios públicos de comunicación, en el su momento pensó, va muy pocos meses, en hacer la edición digital en asturiano. Quiere decir que ellos también están calculando hasta dónde pueden llegar, porque de alguna exageración vuélvese a las contra de ellos, ¿no? Yo, en fin, faigo acordanza de el esfuerzo que hizo un medio de comunicación asturiano por vencellar a la princesa Leonor con Bermudo I. Quiere decir, la respuesta fue contundente y da la sensación de que no siguieron por ese camino, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que hay en este momento posibilidades militantes, activistas, de replicar una posible campaña a las contras, ¿no? Yo iba a ir un poco por la misma línea también. Yo iba a decirte que sacáis los colores, ¿no? Yo, bueno, aparte de que, bueno, yo no sé, yo creo que la prensa escrita sigue teniendo mucha influencia, eso es evidente, con lo cual tampoco sé muy bien hasta qué punto a través de las redes sociales o a través de, bueno, esos mecanismos que tenemos todos y cada uno de nosotros podemos contrarrestar un poco eso. Yo también, bueno, pienso que cuando un medio de comunicación se fai eco de determinadas bueno, informaciones, de determinados planteamientos, también corre el riesgo, y espero que eso acabe pasando, de que eso llegue un momento en que llegue tan ridículo lo que se plantea que tengan que recular. Yo espero que eso tenga que pasar, no tardando mucho, pero luego, bueno, pues no sé si a través de cartas al director, a través de la posibilidad, los propios medios se publiciten y utilicen las redes sociales también para esparder la información. Yo creo que evidentemente evitando el insulto, yo falo de las opiniones posaes y de que les hay, y que además que tenemos capacidad para hacer eso. El caso es que hay que hacerlo y hay que estar atentos, pero yo creo que ahí la sociedad civil, como dice Riaño, tiene mucho que hacer, con lo cual yo lo que supongo es que en el momento en el que veamos ese tipo de noticias capciosas y ese tipo de barbaridades, porque a veces son barbaridades, bueno, quiero decir que directamente no, eso no es información y otra cosa, son panfletos, ¿no? Bueno, pues hay que estar atentos, y yo creo que ponerlo de manifiesto, pues a lo mejor también mandáis de vez en cuando alguna carta al director interesante, que de vez en cuando sale alguna y que yo creo que sirve para ponerles cosas en su sitio, para que siente que tiene una determinada influencia en el su ámbito, pues también se anime precisamente a tratar de contrarrestar eso. Yo creo que ahí tenemos un campo de trabajo que yo creo que es importante, sobre todo porque otros sectores eso faenlo, y además yo creo que lo faen muy bien, muy organizado, ¿no? Y por lo tanto tenemos que estar a la altura, con lo cual, bueno, yo desde aquí convido a estar a la altura y a hacer eso, y a estar muy atentos y a pelear contra esa desinformación. A ver, yo empezaría por lo primero. Yo veo una diferencia grande entre los dos medios, si a los que te refieres ya a la Nueva y al Comercio. Sí. Yo veo que en este tema tienen una diferencia. O sea, no. Hombre, no, yo no creo que sean exactamente igual, pero en términos generales son medios que al final sobredimensionan a determinados grupos, que saquen titulares y noticias que no son, hombre, que no sean exactamente iguales. Yo sí creo que lo reconozco, pero bueno, al fin y al cabo. Bueno, entonces como todos los demás, son medios. Segundo, bueno, yo quiero decir que para mi idea, no son iguales. Dos, yo creo que no hay que darles más importancia de la que tienen y de la que tuvieron mucha más de la que tienen, lo cual no quiero decir que no la tengan ahora, etcétera, etcétera, pero no hay que exagerar. Y tres, lo que estábamos falando, estoy totalmente de acuerdo en que hay otras maneras, y al final de eso llega a nubrir el mal con bayura de bien. Entonces hay maneras, el ejemplo del vídeo parece muy pertinente, y otros, y esta misma mesa redonda creo que es interesante. O sea, la capacidad que tiene la sociedad, no sé si llamarlo civil, pero la sociedad real, de crear opinión, y de ser un mayor de lo que nosotros mismos contamos. Y para mí esa es la gracia. Y pongo un último ejemplo.
para ir a ver una película al cine fiámonos mucho más que de lo que dice un crítico, lo que nos recomienda un amigo o amiga del que sabemos que... Entonces, eso va a seguir existiendo, y por mucho que diga la nueva, la realidad avanza pero trullado. Sí, bueno, a mí prestaríame a comentar tamén que é verdad que el puxo nas redes sociales de la lingua é evidente e cada vez máis en xente máis mozo, pero tamén a veces tenemos la sensación de que queda un pouco aí nas redes sociales e que cuando vamos a determinados actos pues échese en falta acciones máis contundentes, que bueno, está moi bien usar la lingua e usarla nas redes sociales como manera de compensar, ¿no?, esos ataques por parte de la prensa tradicional, pero yo creo que también tenemos que animar a que, bueno, aparte de escribir cartas al director y de queixarse en las redes sociales y tal, pues, a participar de una manera más activa, yo creo, a la gente en general. Bueno, no sé si Miguel. Una pregunta para Ignacio. Fales de cosmopolitismo y tal. En este momento, por lo que está viendo, el sector cosmopaleto en Asturias está visto y el empresariado, ¿no? El autoodio. Cuando vemos que los sindicatos, los partidos políticos, la universidad ya están asumiendo tal, la única organización que se posiciona claramente a las contras, siendo y es significativo que sea el empresariado. Tú como empresario, que no es cosmopaleto, pero sí estás en un sector en el cual representa el cosmopaletismo asturiano, el empresariado. Entonces, ¿qué tienes que decir? Oye, la pregunta. O sea, sí. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, eso puede explicarse con argumentos, yo creo que psicológicos. Quiere decir que el análisis a lo mejor no tiene por qué ser político. No, bueno, hay una... A ver, sí. Falando de personas concretas, non tenemos que citar nomes porque el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios no hay que decir cómo se llama, no pasa nada. Entonces hay una parte de mentalidad, o como se diga, personal evidente, y no creo que faltemos el respeto a nadie, no llega mi intención, todo lo contrario. Si decimos que hay un producto muy claro del tan estudiado complexo o autoodio de la propia cultura, una persona que por declaraciones suyas tiene como lengua materna y primera el asturiano, y sufrió un proceso de evolución, vamos a decirlo así, o de escalada social que lo llevó a ahora rechazar esos raigaños. No es tan raro, pero en este caso además sigue muy visible, y hasta ahora seguramente gente como él o en situaciones parecidas a esta no sentían la necesidad de falar de esto o de tomar posición en esto, pero ahora sí. O sea, lo que cambió fue un poco el mundo, y entonces esta persona tiene esta necesidad. Hay mucho que trabajar ahí, yo creo que entre los empresarios todavía, y pasa un poco como en otros estalles. Si conocemos la parte, la base, y cuando digo la base no me refiero necesariamente a los pequeños, porque esa hay otra cuestión muy simpática. Pequeños empresarios son buenos, los curas son buenos, los obispos son los malos. Bueno, tampoco es tan simple, ¿entendéislo? Y hay un asturianismo y un aprecio al idioma, yo diría que asemellado a otros estalles de la sociedad, no es tan raro, pero sí es verdad, pero con una serie de consideraciones de este tipo, de prestigio social, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora la cúpula que hay ahora enséñase de manera muy descarada, muy evidente, pero precisamente rescampla un poco por contraste con lo demás. Acabas de decirlo tú, hay 20 años esas mismas declaraciones, uno, no les facían, y dos, si les facían, eran les mesmes que facía el resto de asociaciones profesionales, digamos. Incluso los sindicatos podían utilizar. Lo que cambiaron fueron los demás. Mi sensación es sigue el porqué. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues que necesiten tiempo y ejemplos, porque aprendemos por ejemplo. Eso es.
Alguén máis que facer alguna entruga, comentario? Sí. Máis que entruga é un comentario. Agora mesmo estamos facendo cosas pola oficialidade, que creo que é o que trata esta charla, ¿no? De como facer a oficialidade. Agora mesmo, por primeira vez, nunca hai en tema de unha reforma de estatuto que está propuesta polo Movimiento de Reivindicación Lingüística. El Movimiento de Reivindicación Lingüística nunca tuvo tanto poder, nunca tuvo capacidad de facer esto. Las reformas de estatuto estarían marcadas por el PP y el PSOE para facer outras cosas nada que ver con la lingua asturiana. Por primera vez puede hacerse y por primera vez puede hasta ganarse. ¿Cómo se consigue la oficialidad? Movilizando. De aquí hasta que se cierre esta reforma de estatuto hay que intentar ganarla y movilizar a todo Dios, porque se puede conseguir. Y si no se puede conseguir y movilizamos todo lo que pudimos, estaremos más cerca de conseguirlo para la próxima, porque no te ha dicho que se vaya a conseguir la próxima si nos portamos bien. Con lo cual yo animo a todo el mundo a sumar esfuerzos. Tenemos capacidad para poner Asturias pates para arriba entre todos y apoyar esta propuesta de reforma de estatuto para que salga, y puede salir, porque no creo que nadie sepa lo que va a hacer Javier Fernández, podemos suponer, pero vamos, seguramente él tampoco lo sabe lo que fa cada día por las mañanas. Vamos a intentar que lo que tenga que hacer es votar que sí, y si va a votar que no, que cueste mucho, que cueste todo lo que tenga que costar a él y a los demás, porque hay otra cosa. Javier Fernández puede votar en contra, si voten a favor todos los demás, sal también. Fan falta 27, y con 14 de Podemos Izquierdas Unidas más 13 del PSOE, que tiene voto más, puede seguir también, o pueden abstenerse, con lo cual tenemos el estatuto con menos consenso del Estado, con lo cual seguimos dando pasos adelante. Hay que seguir por esta línea y hay que movilizar para que esta reforma salga. Y eso, bueno, animo a todo el mundo, de instrucciones, pero animo a todo el mundo a sumar y a trabajar para que esta reforma de estatuto que está lanzada salga y se consiga la oficialidad. Ahora, cuanto primero. Gracias. Gracias por... Bueno, yo creo que si ya no hay más intervenciones ni más entrugues, podemos dar por finalizado el acto, dando lo primero muchas gracias a todos los que estáis aquí y a los participantes de la mesa redonda también muchísimas gracias por vuestra participación.